todos los pueblos tienen el derecho a pronunciarse sobre su futuro. Eso es lo que se llama en inglés the right to decide. Y el profesor Nicolás Lebras, aquí del Graduate Institute en Ginebra, colega mía, pues él acaba de publicar un artículo sobre precisamente eso, el derecho a decidir de los catalanes. El derecho a la libre determinación tiene una gran historia desde la época de Woodrow Wilson. En aquella época se hablaba mucho de la autonomía, pues eso ha avanzado a la descolonización, pero ha avanzado mucho más, puesto que cuando se desborona la Unión Soviética y se divide en 15 repúblicas, y cuando se divide Yugoslavia en 7 entidades, pues, ¿qué pasó aquí? La Unión Europea inmediatamente reconoce las declaraciones unilaterales de independencia de Eslovenia, de Croacia, etcétera, que es un acto, digamos, contrario a los intereses de la República Federal de Yugoslavia, que hubiera querido mantener su integridad territorial. Pero los europeos fueron los primeros en reconocerlo. Y no solo en el caso de Eslovenia y Croacia, pero en el caso de Kosovo hasta bombardearon a Serbia sin resolución del Consejo de Seguridad, sin ninguna justificación en el derecho internacional que hubiera permitido ese bombardeo de Serbia. Por lo tanto, aquí tenemos un principio de integridad territorial que se ha aplicado arbitrariamente. Es decir, pues se puede destruir la integridad territorial de Yugoslavia, pero en el caso de España, el pueblo catalán no puede pronunciarse. Y yo no digo que los catalanes deban de tener independencia, eso no me concierne. Yo todo lo que quiero decir es que tienen el derecho a pronunciarse. Y eso es lo que yo digo también en un informe que yo presenté a la Asamblea General en octubre del 2014. Es el informe que lo tengo aquí, el A-69-272. Es un informe que establece los criterios, quién y cómo se puede invocar el derecho a la libre determinación. Yo diría, el que aplique esos criterios a Cataluña, que aplique esos criterios a los kurdos, o aplique esos criterios a los tamiles, aplique esos criterios a los alemanes del Tirol del Sur, etcétera, pues ya sabe a qué atenerse. Sin embargo, lo que no puede hacerse es simplemente negar el derecho de un pueblo a pronunciarse. La libre determinación puede ser interna, como autonomía, una autonomía generosa dentro de un país federal, eso es posible. También puede ser la independencia, pero no sabemos cuál es la situación. Yo personalmente no tengo la menor idea si hay una mayoría en Cataluña que efectivamente aspira a la independencia. Puede que haber ciertos porcentajes que prefieren un federalismo, ciertos porcentajes que prefieren quedarse como están. Pero eso, la única manera de saberlo es mediante un referéndum. Y lo que yo siempre he dicho y he machacado en este informe es que la libre determinación es la democracia. Una democracia sin libre determinación es, como dicen los latinos, un contradictio in adjecto. Es un oxímoron, es una contradicción. Es decir, no puedes simplemente decir es ilegal. Con respecto, yo tengo mucho respeto por todos los países, tengo mucho respeto por las cortes constitucionales de todos los países, pero hay siempre una excepción que hay que tener en cuenta. Los derechos humanos, y en particular los derechos humanos vinculantes como jus cogens, el derecho a la libre determinación, siempre priman sobre todas las otras consideraciones. Y la misma Constitución española
El artículo 10, párrafo 2, y el artículo 96 dice que los tratados internacionales ratificados por España priman, de manera que hay que interpretar las leyes españolas y la Constitución española a la luz del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etc. Y lo que queremos básicamente, yo le hablo como profesor de Derecho Internacional, no necesariamente en mi capacidad de relator. Yo, en mi capacidad de relator, escribí este informe. Y este informe, si lo aplican, le da una respuesta a muchas de las preguntas que usted me hace. Pero insisto que lo principal es, primero que nada, saber qué es lo que la gente quiere. Y eso debía haber sido organizado de manera de conformidad con el Estado de Derecho, con una con monitoreo, con observadores internacionales, ya sean de las Naciones Unidas, ya sea del Consejo de Europa, ya sea del OSCE, ya sea del Carter Center, que vayan en persona a ver cuál es la situación y asegurarse que aquí no hay fraude, asegurarse que aquí no hay manipulación. Eso es lo que el derecho internacional requiere. Yo estoy convencido que el pueblo catalán no quiere la violencia. Y hasta ahora se han comportado de una manera, es decir, ha sido la desobediencia civil, pero pacífica. Y desde luego el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 21, garantiza el derecho a manifestarse mientras y cuando sea una manifestación pacífica. Ahora, tú me preguntas sobre la legalidad. Eso es un cierto positivismo, lo que decían los latinos, dura lex sed lex. Pero yo me pregunto, ¿cuáles son las normas que tienen que gobernar en esta situación? Tú no puedes tener leyes cuya aplicación van a vulnerar derechos humanos fundamentales. Un ejemplo, el apartheid era constitucional y legal, y las cortes de Sudáfrica, ellas tomaban decisiones, y esas decisiones eran constitucionales y legales, pero eran injustas. Así que no es el positivismo que si la ley dice esto, vamos a ver cómo la ley se aplica de una manera que no va a vulnerar los derechos de la población. Bueno, hay muchísimos países que han hecho eso, porque como ya mencioné con anterioridad, Eslovenia se declaró unilateralmente independiente en el año 1991. Croacia también, Bosnia y Herzegovina también, Kosovo también. Y lo que es importante es que tenemos aquí no solo una serie de precedentes de derecho internacional, pero tenemos también la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en el año 2010, que dice que una declaración unilateral de independencia no vulnera el derecho internacional. Eso no significa que sea automática, eso no significa que un Estado X se declara independiente y por lo tanto los otros estados de la comunidad internacional tienen que reconocerlo. No es así, porque hay pueblos que todo el mundo pensaría, puesto que tienen territorio, tienen su propia cultura, su lenguaje, su población, tienen su gobierno, tienen la posibilidad de tener relaciones con otros estados, de manera que tienen todos los elementos de ser un estado, pero no se les permite. Caso de los kurdos.
el caso de los tamiles de Sri Lanka. Y cuando los tamiles de Sri Lanka querían tener independencia de Sri Lanka, pues los aplastaron y mataron a más de 100,000. Y cuando los Igbos de Biafra, en los años 1967 al 70, tuvieron una guerra de independencia para separarse de Nigeria, sufrieron más de 1 millón de pérdidas y no lograron la independencia, y el mundo lo observó sin mover un dedo. Así que eso hay que tenerlo en mente. Otro estado que logró la independencia, Bangladesh. Bangladesh se quiso separar de Pakistán. Lamentablemente nadie hizo una mediación para que eso pudiese llevarse a cabo de una manera civilizada, de una manera pacífica, pues terminó en una guerra Pakistán, India, Bangladesh, con más de 1 millón de muertos en el año 1971, y terminó con la independencia de Bangladesh. Pero eso sola y exclusivamente porque tenía el gran poder de la India, que apoyaba la aspiración de los bangladeshis a tener esa independencia. De manera que es importante tener un apoyo de un vecino o de un país poderoso que va a proteger esa aspiración a la libre determinación. Yo lo que quisiera ver es que todo el mundo entendiese que después de 1945 ha habido un sinnúmero de guerras cuyo origen era la negación de la libre determinación. Si se reconoce que la realización de la libre determinación es una estrategia de prevención de conflictos, entonces vamos a evitar muchos conflictos en el futuro que probablemente van a surgir en Asia y en África con motivo de las secuelas de la colonización. Porque cuando se hicieron las fronteras en África, eran con fronteras arbitrarias, que no tenían en cuenta los pueblos, los idiomas, las culturas, las religiones, etc. Y se han dejado los mismos pueblos de ambos lados de fronteras. Eso más tarde o más temprano va a crear problemas. Entonces hay que estar alerta. Naciones Unidas pudiese jugar una parte muy importante en anticipar esos conflictos, tratar de mediar entre las partes, y entonces el resultado puede muy bien que sea estados federales que tienen estas partes que son básicamente autónomas, que tienen autonomía fiscal y tienen autonomía cultural, etcétera, pero se mantienen dentro del estado original. Pero lo principal es evitar que un conflicto local se convierta en un conflicto regional o un conflicto internacional. Esto es mi mensaje principal: la libre determinación. Si uno se ocupa de las aspiraciones de los pueblos de una manera tempranera, pues se van a evitar los conflictos de mañana y de pasado mañana.